Bienvenida, doctora María. Gracias Viviana, gracias Andrés, gracias a Cones. Bienvenidos todos, ya nos conocemos con la mayoría, creo, ¿cierto? Y nada, excelente sacar un espacio académico como el que traemos el día de hoy. Venimos con un tema disruptivo, como todo lo que se está presentando en insolvencia actualmente. Es un tema ya de alto nivel, entonces es preparado específicamente para las personas que desarrollan el proceso y están en el proceso en el día a día, tanto de la parte del conciliador, de la parte del deudor y de la parte del acreedor. Por eso les pregunto, de pronto, ¿quién no ha tenido cercanía con el proceso de insolvencia de los que estamos acá? Todos, ¿sí? Todos desarrollamos procesos de insolvencia. Listo, perfecto. Esto lo pregunto de pronto para revisar qué tipo de lenguaje usar al momento de hacer la exposición. Bueno, felicitarlos. Ampliémoslo, por favor. Felicitarlos por sacar un sábado. Lo trabajo, marica. Pues la bañó el archivo. No, mano. Bueno, yo no soy de diapositivas, entonces lo que van a ver y de lo que vamos a hablar es un artículo que ya está preparado para publicar en una revista indexada. Ustedes van a tener la información de primera mano. Yo no tengo la última palabra, por supuesto que no. Esto es un espacio académico, esto no es una conferencia, esto es un conversatorio. Vamos a charlar entonces, ¿cierto? Claro que sí. Vamos a charlar con la doctora Luceli y con todos ustedes sobre su experiencia, mi experiencia, lo que dice la ley y lo que ustedes opinan sobre el proceso de insolvencia. Tema interesantísimo, el leasing financiero en el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante y pequeño comerciante. ¿Quién ha tenido en su ejercicio profesional dudas de cómo es el tratamiento del leasing en el proceso de insolvencia? Levanten la mano porque yo también las tengo. Si no sean tímidos y el que no levante la mano pues pase y haga la conferencia porque ya se la sabe. La doctora quiere pasar a hacer la conferencia, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando llega un deudor a nuestra oficina y dice: doctor, le debo Hacienda, le debo el vehículo, debo la hipoteca? Y uno, sí. Tengo tarjetas de crédito, créditos de libre inversión y no debo hipoteca ni de vehículo, no tengo bienes, debo 150 millones y no tengo bienes. Y uno dice, está breve el proceso, pero tengo un leasing. Y dice, tengo un leasing y uno, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado? Sí. Es lo usual, llega la gente y doctor, debo, no tengo bienes, pero tengo un leasing. Entonces, esta conferencia va a tratar de que ustedes al final decidan si el deudor que llega a su consulta tiene o no tiene nada. Así de sencillo, ¿tiene o no tiene? Esa va a ser la conclusión del proceso, de la conferencia de hoy. Y para hablar del leasing, tenemos que entender qué es el leasing. ¿Qué es el leasing? ¿Cómo? Duro. Un contrato de arrendamiento con opción de compra. ¿Qué opinas, Doc? ¿Qué es el leasing? ¿Es la primera vez que vienes? Pues yo soy así. ¿Cierto? Ustedes saben que yo soy así. ¿Qué es el leasing, Doc? ¿Qué opinas para ti que es el leasing? ¿Qué concepto tienes? Sí, es un contrato de arrendamiento con opción de compra. Contrato de arrendamiento con opción de compra. ¿Alguien piensa diferente? No, y es el concepto que nos enseñaron en la universidad.
contrato de arrendamiento con opción de compra. Entonces, en Colombia existen muchos tipos de leasing, demasiados. Leaseback, leasing financiero, leasing operativo, leasing inmobiliario. La doctora Sara sí sabe, ¿cierto? Sí. ¿Qué opina la doctora Sara? Que sí, hay muchas opciones, dependiendo de lo que uno busque, se hace la Dependiendo de lo que uno busque, hay múltiples opciones de leasing. Y entonces, voy a limitar la conferencia porque solo vamos a hablar del leasing financiero. ¿Por qué voy a hablar del leasing financiero? Porque el leasing financiero es el que sí o sí en su contrato debe llevar la opción de compra como elemento esencial del contrato. Pero el leasing operativo no lleva la opción de compra. Yo puedo ir al banco y decirle, préstame para una maquinaria, el banco me financia la maquinaria, me entrega la maquinaria, ya. Pero yo no voy a utilizar la maquinaria ni la voy a adquirir dentro de mi propiedad. Entonces esa es la diferencia principal entre el leasing financiero y el leasing operativo. ¿Listo? Entonces, un contrato financiero que se distingue por ser principal, bilateral, consensuado, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo y de naturaleza mercantil, donde un operador de leasing entrega un bien, su tenencia, su uso y goce para que lo disfrute el locatario a través del pago de un canon y al final del contrato pueda ejercer la opción de compra. Opción de compra. El leasing es un contrato atípico. El leasing es un contrato atípico. Es un contrato que no está regulado en la normativa colombiana. Tú así buscas contrato de compraventa y el código te lo especifica en absolutamente todo. Pero el leasing no. Es un contrato que surge en Estados Unidos para unas necesidades específicas y viene como trasplante jurídico a Colombia. ¿Dónde está regulado el leasing en Colombia? ¿Cuál es la única ley que habla del leasing en Colombia? Decreto 2555 del 2010. Y son como 4 artículos, no tiene más. Una generalidad de qué es el leasing, cuáles son los elementos esenciales del leasing y ya está. Hablemos de quién tiene la propiedad del leasing en un contrato. ¿Quién es el dueño del inmueble? La entidad bancaria. Cuando nos llega una persona que dice tengo un leasing y revisamos el certificado de libertad y tradición, ¿qué encontramos? Que el banco es el propietario y da en leasing ese inmueble al locatario. Entonces el locatario, o en este caso llamémoslo deudor, la persona que debe el leasing, ¿tiene la propiedad? No, y todos estamos de acuerdo hasta ahí. Una expectativa. Tiene una expectativa, dice la doctora Sara. Ya vamos a ver qué tiene. Ya vamos a ver qué tiene. Pero entonces vamos desde lo básico y vamos desarrollando todos los conceptos. Entonces estamos claros que la propiedad del inmueble está en cabeza de la entidad financiera. Y hablamos de la opción de compra, y este ya es el tema álgido de discusión. ¿Qué es la opción de compra? ¿Qué es la opción de compra? Ya es la posibilidad que tiene el locatario para adquirir el bien inmueble habiendo cumplido los requisitos del contrato inicial. Dice la DOC que es la posibilidad que tiene el locatario que cumple el contrato de adquirir la propiedad del inmueble.
de ya volverse propietario, que se le haga el traspaso. Dice la doctrina, la opción de compra es la facultad contractual concedida al locatario para adquirir la propiedad del bien objeto del contrato al término del plazo mediante un precio pactado que se llama valor residual. Hay un valor residual siempre dentro de las condiciones establecidas del contrato. Ojo, siempre dentro de las condiciones establecidas del contrato. Y acá hay que tener mucho cuidado. Muchas figuras legales han sido disfrazadas de leasing, precisamente porque es un contrato atípico en Colombia. Y a las entidades financieras no hay que creerles todo lo que dicen, porque puede que dentro del desarrollo contractual de ese leasing nos demos cuenta que no es un leasing. Existe esa posibilidad. Y esto se los digo porque tuve un caso particular donde tenía a un cliente que había adquirido un crédito de libranza con Sudameris, y dentro de la audiencia yo había verificado con él y la deuda ascendía a 30 millones de pesos. Estaba en mora, él estaba en mora en la libranza porque había entrado un embargo, entonces había puesto la libranza en mora y eran 30 millones de pesos. Cuando yo llego a la audiencia, la apoderada de Sudameris me dice no son 30, son 70. Cuando hay una diferencia de ese tipo, pues uno ya dice algo está pasando. O yo me equivoqué o algo está pasando. Yo creo más en la segunda, no mentiras. Mentiras. Entonces, yo le digo a la doctora como explícame, ¿por qué tenemos esa diferencia tan grande? Y ella me dice, doc, es que su cliente refinanció. Yo lo llamo, se imaginarán. ¿Cómo llaman ustedes a sus clientes cuando no les cuentan todo? El cliente siempre miente, no le crean. Entonces yo llamo, yo le digo, ¿y tú refinanciaste? ¿Cómo así que refinanciaste? No, si yo con ellos no hablo. Entonces le digo yo a la doctora, tienes que demostrarme que él refinanció. Y ella me dice, entonces llama, y dice, no, lo que pasa es que dentro de nuestro manual de libranza establecemos que si el cliente entra en mora y no se pone al día, y nosotros le comunicamos que debe ponerse al día una vez, no responde una segunda vez y no responde, automáticamente se refinancia la obligación. Y yo, listo, ya. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente yo dije, claro, lo puede decir tu manual de libranza, lo puede decir la política de tu entidad, pero es una cláusula abusiva. Y acá entonces ya nos vamos a la esfera del Estatuto del Consumidor Financiero, donde establece pues que toda refinanciación, normalización o modificación del crédito tiene que ser autorizado expresamente por el consumidor financiero. No puede haber una cláusula de aceptación tácita en un contrato financiero. No existe, no se da. Por si les pasa, pues ya saben a dónde acudir. Entonces, ¿todo esto por qué? El hecho de que lo diga un contrato no quiere decir que tenga que ser así. Pero para determinarlo, hay que conocer cómo funcionan todas las otras figuras que se parecen a la modalidad del leasing financiero. ¿Por qué? Pues porque es que es abierto. Se puede estipular en él básicamente cualquier operación siempre que cumpla con los elementos esenciales del leasing financiero. ¿Listo? Entonces, hay un valor residual. La opción de compra es ese valor residual, es ese derecho que tiene la persona de adquirir el inmueble una vez se cumple con el plazo y se paga. O decidir quién lo quiere. Pero si tú decides, ¿qué tienes?
Sí, tengo el derecho, pero no. Ya vamos para allá, necesito tranqui. hacer para mí. Te me calmas. Te me calmas. Entonces ahora viene el sector financiero. Bueno, entonces, baja porfa, Andrés. La opción de compra es una acción potestativa contractual. Es decir, el hecho de que yo celebre un contrato de leasing no me obliga a tener que ejercer la opción de compra, como si pasa en una compraventa. Si yo no cumplo con mi parte del contrato, cláusula penal. Pero yo puedo decidir al final del contrato no ejercer la opción de compra y ya está, no pasa nada. Entonces es potestativo. Es un derecho condicionado. ¿Y está condicionado a qué? Es un derecho condicionado. La transferencia de dominio se perfecciona cuando se cumplen las condiciones pactadas. Ejercicio de la acción de compra y el pago del precio residual. Es condicionado. O sea, no existe hasta que no se cumplen las dos condiciones. ¿Listo? Y la mayor diferencia entre un contrato de leasing y un contrato de arrendamiento, según Francisco González, dice: la opción de compra se paga durante toda la vida del contrato, en la medida en que cada una de las cuotas del contrato incluye una parte de la amortización del precio del bien, por lo que es más una facultad de derecho de adquisición. Si revisamos bien, tenemos dos conceptos. Porque en uno nos dicen es un derecho condicionado y la acción de compra solo se materializa al final del contrato. Y acá nos están diciendo yo estoy pagando la opción de compra durante todo el contrato. Porque es que yo no estoy pagando un canon normal, sino que estoy amortizando. Cada vez que yo pago ese canon, estoy amortizando a adquirir la propiedad. Por eso al final a mí no me vale 180 millones adquirir el inmueble en la última cuota, sino 5, 3, 4. Generalmente es el 1% del valor del contrato, el 3% del valor del contrato. ¿Me colaboras por favor con el sonido? Gracias. Entonces, en ese caso, señores, vamos a centrar la discusión del contrato de leasing. Me va a tocar ir a mí, le quito el teléfono. Yo sufro ahí de TOC, entonces me distrae. Bueno, entonces tenemos estos dos conceptos. ¿Hay derecho o no hay derecho? Realmente esa es la pregunta de la tesis. Cuando yo firmo el contrato de leasing, ¿ya tengo un derecho o no tengo un derecho? ¿Qué dice? Si estoy pagando, tengo un derecho. O sea, si tú ya llevas, supongamos que es un leasing a 10 cuotas, un leasing de 10 millones de pesos, a 10 cuotas de 1 millón de pesos. Matemáticas a prueba de abogados. Sí, pues seamos sinceros. Ayer estaba entrevistando a un financiero y empezó, es que el 12% anual, amígame, ¿cuánto me gano ya? Necesito saber el valor. Si llevas 3 cuotas, 3 millones de pesos pagados, ¿ya tienes un derecho o no tienes? ¿Qué derecho tienes? Dale el micrófono. ¿Qué derecho tienes? El derecho a adquirir el bien. O sea, tienes el derecho de opción de compra, pero el derecho de opción de compra es condicionado. Tienes que pagar absolutamente. No. Aterrizamos la idea. El derecho de opción de compra o el derecho de adquirir el bien
está condicionado a dos factores: a que transcurra todo el plazo del contrato y a que pagues el valor residual, que es la última cuota del contrato de arrendamiento del leasing financiero. Entonces, si llevas 3 cuotas pagadas, ¿qué derecho tienes? Tienes el 3% del derecho de adquirir la opción del derecho de opción de compra. La expectativa. Una expectativa. ¿Quién piensa diferente? Una expectativa porque si no cumple, pues se cayó todo. Una expectativa porque si... Está que se ríe. ¿Qué cree la doc? No, pues no tiene la opción de compra todavía porque no ha cumplido los requisitos. Ok, no tiene el derecho de opción de compra. ¿Listo? Para mí. El disfrute. ¿Qué tiene? ¿El disfrute? Disfrute lo tienen varias cosas. Un activo contable. Un activo contable. Interesante. Y si es un activo contable, ¿para qué sirve? Para ponerlo en la declaración de renta. Esto es lo que hace este tipo de conversaciones, ponernos a pensar. Porque es que aterricémoslo a la práctica. Si les llega un cliente que dice tengo un leasing con Davivienda, estoy al día, esas 180 cuotas y llevo 50 y estoy al día, y yo lo voy a declarar en insolvencia, coloco el leasing, no lo coloco, coloco el derecho, ¿por qué valor? ¿Qué va a pasar con esa vaina en un acuerdo de pago? ¿Qué va a pasar con esa vaina en un proceso de liquidación? ¿Se puede adjudicar? ¿Se puede vender? ¿Se puede ceder? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que sucede? ¿Hay derecho o no hay derecho? Bueno, vamos a verlo. Hay una polémica y lo vamos a empezar a ver en los próximos años, y es que van a empezar a afectar los contratos de leasing con la ley de garantía mobiliaria. Y eso va a ser un tema en los procesos de insolvencia bien interesante. ¿Qué dicen sobre el derecho del dominio y de propiedad y de opción de compra? Hay un semillero de la Universidad de los Andes que dijo lo siguiente. Baja, Andrés, porfa. Que al leasing financiero le es aplicable la ley de garantías mobiliarias. ¿Por qué? Y dice que debe vincularse dentro de un proceso de insolvencia los derechos del leasing como un activo del deudor. ¿Por qué? Dentro de un proceso de insolvencia del locatario, es decir, del deudor, tendrá que hacer parte del patrimonio objeto de la insolvencia. Lo anterior, bajo el entendido de que el derecho que tiene el locatario o arrendatario financiero sobre el bien objeto del leasing es un derecho de dominio sujeto a una condición suspensiva. Un derecho de dominio sujeto a una condición suspensiva. Si hay una condición suspensiva, ¿tengo un derecho o una expectativa? ¿Se dan cuenta? Si es un derecho sujeto a una condición suspensiva, ¿tengo un derecho materializado o una expectativa? ¿Y la expectativa es un activo? Les ponía un ejemplo en Pereira y yo le decía, si a mí me gusta alguien y no le he dicho nada, ¿qué tengo yo? Y si le echo ojitos. Y en esa conferencia yo me acuerdo que más adelante les echo el chiste para que se rían. Pero entonces dense cuenta. Ahora, ¿quién hizo? Obviamente el artículo. Adivinen.
unas personas que asesoran a unos bancos. Entonces, tenemos una postura, esta es la academia y es de revisar posturas y hacia dónde nos inclinamos más, ¿listo? Entonces, hasta acá, primera opción, hay un derecho sujeto a una condición suspensiva, listo. Entonces, acá hay que relacionar el leasing porque es un derecho sujeto a una condición suspensiva. ¿Qué es eso? No sé, díganme ustedes. Ahora vamos a ver acá. La superintendencia financiera, ¿qué dice? Ayúdenme a leer, por favor, para no desgastar la voz tanto. Aquí a mi amiga, vea mi amiga, me ayuda a leer. Ay, Doc, 2020. El derecho de dominio sobre bienes objetos del contrato de leasing financiero, por las consideraciones expuestas, puede afirmarse que hasta tanto se manifieste por los medios idóneos y dentro de la oportunidad debida al asentimiento de ejercer la opción de compra. El locatario no tiene más que una mera expectativa de hacerse dueño de la cosa y el derecho de dominio radica en cabeza de la compañía de leasing. Hasta ahí. Vale. Sí, o si no nos toca leer 20 páginas y como que se torna aburrido. Entonces, dice el semillero, hay un derecho sujeto a una condición suspensiva, y dice la superintendencia, pues usted no tiene nada, tiene una expectativa. El inmueble es del banco, de la entidad financiera. Ahora, en Colombia son limitadas las entidades que pueden ejercer la actividad del leasing, pues es una actividad regulada por la superintendencia financiera. O sea, un particular no puede hacer un leasing, ¿no? Por si de pronto les llega por ahí un leasing celebrado entre dos particulares, revísenlo bien. Entonces ahora hay una expectativa. Ya tenemos dos posturas. En una dicen, y ahora lo que estaba hablando la doctora Sara, y no podemos dejar de lado de pronto el tratamiento contable y tributario del leasing, porque está regulado. La ley y el estatuto tributario nos dicen cómo se relaciona el leasing. ¿Y qué dice el estatuto tributario? Primero, ellos establecen unas reglas para determinar si es un leasing o no. O sea, hay unas condiciones que se deben realizar y básicamente es que se cumplan los elementos esenciales del leasing. ¿Listo? Baja, Andrés, porfa. Ahora, el tratamiento fiscal para el arrendador. O sea, ¿quién es el arrendador? El locatario del... No, señora. Y les voy a dar una clave que a mí me enseñaron en la universidad. Arrendador, dador. Entonces no se vayan a confundir nunca más en un contrato de arrendamiento. Dador, el que da el inmueble. En este caso, la entidad financiera. Y arrendatario, pues el otro. Listo. Entonces, el arrendador contabiliza el contrato y se vuelve un activo financiero. Ni siquiera relaciona el inmueble. Relaciona el valor del contrato como un activo financiero. Para el banco se vuelve un activo financiero. Y para él, ¿quién es el otro? Locatario. Y para el otro, el arrendatario se vuelve un activo y un pasivo al mismo tiempo. ¿Cómo se ve eso contablemente? Baja, porfa. Baja, baja. ¿Ahí alcanzan a ver? Vea, este es un ejemplo. Valor del bien, 100 millones, plazo, 36 meses, 3 años. Tasa de interés, 1% mensual, canon mensual, 3.321.000. Y la opción de compra al final, 5 millones de pesos. ¿Listo? Baja. ¿Cómo tendría que relacionarlo el arrendatario en su contabilidad? Está acá, si quieres amplía esta parte. Activo, 100 millones, pasivo, 100 millones. ¿Qué tiene?
Ahora, a medida que va pagando, contablemente sí tiene. Y empieza a variar la contabilidad. Pero ese es el tratamiento contable del leasing financiero, porque el otro leasing tiene otro tratamiento dentro de la contabilidad de una persona. Ahora sí, la pregunta del parcial. ¿Se debe incluir el leasing como un bien dentro del proceso de insolvencia? En la solicitud, obviamente. Las partes pagan lo que ya pagaron. No, porque es un bien. ¿Cómo? Es porque no es de propiedad de sus derechos. Ahora, tachos. Yo las puedo regañar porque son de mi empresa. A ustedes no. ¿Cómo? Pues no se debe poner toda la solicitud del bien porque es que el bien no le pertenece a una. Me encanta esa respuesta. Fascina. ¿Qué dice el artículo 539, numeral 4? Que hay que relacionar en una solicitud de insolvencia. Ayúdenme a leer, por favor. Una relación completa. Cualquiera, el que quiera, ayúdenme, porque entonces me canso de la voz y doy solo la mitad y no les cuento el final. Se debe incluir el leasing como bien, artículo 539, numeral 4. Una relación completa y detallada de sus bienes, si los hubiere, incluidos los que posea en el exterior. Deberán indicarse los valores estimados y los datos necesarios para su identificación, así como la información detallada de todos los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares que pesen sobre ellos, y deberá indicarse cuáles de ellos tienen afectación a la vivienda familiar y cuáles son objeto del patrimonio familiar inembargable. Listo. ¿Al inicio qué dice? La relación De sus bienes. Ahora, ¿qué son los bienes? ¿Qué son los bienes? Y volvámonos por allá, derecho civil, bienes. Los bienes y la clasificación, muebles, inmuebles, incorporales, corporales, derechos, futuros, ciertos, por adhesión, por destinación. Si yo me estoy declarando en insolvencia y llego a su oficina y digo, no tengo bienes, pero estoy adelantando un proceso administrativo contra el Estado, donde ya hay una sentencia de primera instancia, estamos en apelación y la condena al Estado fue de 200 millones de pesos. ¿Hay un bien o no hay un bien? ¿Y cómo se llama ese bien? ¿Cómo? ¿Un qué? Un derecho. Un derecho. Si no lo puedo tocar, ¿no es bien? Si tengo una relación a distancia, tengo una relación de 3. Ay, no. Hay que cortar varias partes de ahí. Entonces, si la opción de compra es un derecho, ¿la tengo que relacionar en la solicitud? Sí. No, porque Es opcional, dice la doc. Si es una expectativa, ¿la tengo que relacionar dentro de la solicitud? Esa es la clave. ¿Es una expectativa o es un derecho? Si es un derecho, sí. Y si es una expectativa, no. Ya. ¿Pagaron? Ah, no, no pagaron. Pero bueno, valió la pena haber venido. Esa es la clave. Si es una expectativa, no lo relaciono. Y si es un derecho, sí lo relaciono. Porque un derecho es un bien incorporal. ¿Estamos claros? Listo.
Entonces, hasta hace un tiempo, yo pensaba que sí había que relacionar el leasing, que había un derecho. Pero cuando yo dije hay un derecho, ¿cómo lo cuantifico? O sea, ¿yo cómo le doy un valor? Porque listo, contablemente el estatuto tributario me lo resuelve, pero al final lo que contablemente relaciono no es lo que tiene la persona. O sea, si usted contablemente dice voy en la mitad del contrato, son 10 millones, ya llevo 2.500.000 de activo a mi favor y lo relaciona así en la solicitud de insolvencia y llega a la audiencia de adjudicación, le dicen, ¿y los 2.500.000 dónde están? ¿Y qué decimos? En el banco, ¿cierto? Esto les mostré el tratamiento contable porque es la teoría de muchas personas que dicen que sí hay que relacionarlo y que sí se puede cuantificar. Lo que pasa es que no se puede materializar. Señora Doc. A ver, contablemente sí hay que, hasta donde yo tengo entendido acá, ¿sí? Pero en relación con el proceso de insolvencia como tal, si yo tengo un leasing donde Vivi, regálame agua, por favor. dedicada a pagar, o estoy obligada a pagar 180 cuotas y ya he pagado 120 para el proceso de insolvencia, o sea, 120 cuotas, digamos a 5 millones de pesos, ¿sí? Sí. Es plata. Sí. Y me quedan faltando solamente 50, pero frente al proceso de insolvencia, ¿hay qué? Sí, a eso vinimos. Esa es la duda que todos tenemos, no se preocupe. ¿Se mete o no se mete? Sí, eso, no lo voy a decir porque entonces todos se van. Se queda hasta el final, para que sepa si lo mete o no lo mete, Doc. Así de sencillo. ¿Listo? Bueno, entonces hablemos de algo y es, Doc. O sea, tendríamos que en conclusión, es una expectativa y no lo vamos a incluir. No hemos dado conclusiones porque imagínense, vamos hasta las 3 de la tarde y son las 10:30. ¿Qué vamos a poder concluir hasta ahora? Nada. Vea, vamos en la página ¿qué? ¿En qué página vamos? Vamos como en la tercera de 80 y la conclusión está en la 80. Listo. Bueno, entonces les decía, hasta hace un tiempo, yo pensaba y tenía la posición y lo decía, yo decía, sí, efectivamente si hay un leasing, hay un derecho y hay que relacionarlo. Después empecé a estudiar y dije, no, hay una expectativa, porque eso de que hay un derecho sujeto a una condición suspensiva, lo comenté con todo el mundo, amigos magistrados, y me dijo, pues es un derecho condicionado, suspensivamente, pues no está materializado. Obviamente hay una expectativa, lo que pasa es que le dijeron derecho al inicio para poder ampararlo con la ley de garantía mobiliaria, y esa va a ser la pelea fuerte de aquí en adelante. El hecho de que el banco me diga en el concepto tiene un derecho con una condición suspensiva, no quiere decir que tenga un derecho. Yo puedo decir, no es un derecho, es una expectativa de derecho, pero no está materializado en este momento, ¿sí? Y hablando con un amigo que representa los intereses de una entidad financiera, me decía, María José, pero es que es embargable. Y yo, es que la opción de compra yo te la puedo embargar. Ya mierda, me destruyó. Porque el que ha leído la ley de insolvencia sabe que se adjudican los bienes embargables. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si la opción de compra se puede embargar si hay un derecho y es adjudicable. ¡Qué vaina! Y ahora, pues estudiar. No hay que comer entero. Entonces me puse a estudiar y pónganle ojo. Me encontré con 4 sentencias.
que dicen lo siguiente. Primero, San Andrés. Sí trabajan, sí señores, no todo es playa. San Andrés 2021. Todas analizan la solicitud de embargo de la opción de compra de un locatario. Todas analizan esa es la tesis jurídica. ¿Se puede embargar la opción de compra? Esa es la tesis. ¿Listo? Baja, por favor. Esto primero dice, el auto se apoya en la doctrina civil sobre que el patrimonio es una universalidad que incluye bienes, ¿sí ve que sí existen? Y en las normas que disponen la prenda general de los acreedores y en las facultades del juez ejecutivo para decretar embargo y medidas cautelares, según cita tal auto, además de la jurisprudencia, que me va a marear, me perdí. Además, cita jurisprudencia que ha considerado embargable la opción de compra en contratos de leasing habitacional. Existe un derecho patrimonializable. ¿Y eso qué quiere decir? Para que la opción sea embargable, debe tratarse de un derecho con contenido económico y transmisible. El auto resalta que la ley permite la cesión del derecho de opción y por tanto es comercio susceptible de embargo. Por lo tal, porque se puede ceder, se puede embargar. Baja, porfa. Desde la óptica del juzgado, la opción de compra en un contrato de leasing habitacional sí puede ser embargada porque constituye un derecho patrimonial incorporal que forma parte del patrimonio del arrendatario y por tanto de la prenda general de los acreedores. ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Alguien sabe cómo funciona un leasing? ¿No? Lo que no examinó el juzgado es que la cesión es condicionada a la aceptación de la entidad financiera. O sea, si no me la aceptan, no se puede hacer absolutamente nada. Porque es condicionada. Revisen cualquier contrato de leasing y claro, la entidad financiera tiene la facultad de cederle el contrato a quien quiera, pero el locatario no, a menos de que la entidad lo apruebe. ¿Por qué? Por una sencilla razón que se llama riesgo en la colocación del crédito. Porque obviamente si yo le quiero ceder a alguien que no tiene empleo y va en la mitad del contrato, ¿cómo le va a seguir pagando al dueño? Entonces, si yo voy a hacer el contrato, el banco se reserva el derecho de aceptar la cesión, porque hace todo un estudio de crédito de nuevo, un estudio de endeudamiento. Entonces, no es como se piensa. Bajemos. Tribunal Superior de Buga. Yo no sabía que Buga existía, no sé dónde, en el Valle del Cauca. Si no lo había escuchado nunca, me puse súper lindo, me puse a investigar. Y acá la tesis es todavía más clara. Asunto: medidas cautelares de embargo y secuestro. El derecho a ejercer la opción de compra derivada de un contrato de leasing financiero es susceptible de las medidas cautelares de embargo y secuestro dentro de un proceso ejecutivo, en tanto que es considerado como un verdadero bien que hace parte del patrimonio del deudor y por tanto prenda general de los acreedores. ¿Qué dijo el tribunal en Buga? Puede concluirse que el leasing financiero es un contrato translativo de uso y goce,
más no traslativo de dominio, el que eventualmente puede convertirse en título para la adquisición de la propiedad de un bien. Es importante memorar que el patrimonio es una universalidad jurídica, tiene la misma posición que San Andrés. Dice, a ver, los bienes son una universalidad que hay que entrar a revisar detalladamente en cada persona, compuesta de bienes activos y pasivos, radicados en una persona jurídica individual o colectiva, en cuanto sean susceptibles de estimación económica y puedan ser objeto de operaciones jurídicas. Consiguientemente, hacen parte de él los derechos reales y personales, como también los derechos sobre objetos inmateriales. Por ejemplo, el nombre comercial se puede embargar, la propiedad intelectual y otros derechos que son intangibles. Y abajo dice, es indiscutible que el derecho de opción de compra es un bien incorporal en el que puede el locatario exigir después de cumplido el leasing a la entidad bancaria. En tanto, como derecho personal no hay duda ninguna que hace parte del patrimonio del locatario y por consiguiente prenda general de los acreedores. Bueno, básicamente es, baja por favor, es la misma posición. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se embarga los derechos de leasing? No sé si de pronto podemos apagar la de aquí al frente para que puedan ver el cuadrito porque está en negro. ¿Ahí alcanzan a ver? Ahí sí ya ven, ¿cierto? Entonces el esquema es el acreedor. Entonces Carlos celebra conmigo la vivienda un contrato de leasing. ¿Listo? 180 millones. Ya va pagando la mitad. ¿Cuál es la mitad de 180? 90. Están pero volando. 90 millones. Y resulta que Carlos debía un dinero. Y fueron a ver qué tenía Carlos y encontraron que tenía la posición contractual de locatario en un leasing financiero. Y dijeron, pues en el proceso ejecutivo, pidamos el embargo de las medidas cautelares. Y dentro de ello, vamos a pedir que se embarguen los derechos de opción de compra de Carlos. Entonces va al juzgado y el juez, si cae en San Andrés o en Buga, lo va a embargar. ¿Listo? Entonces lo embarga, decreta la medida y embarga la opción de compra. ¿Dónde se registra el embargo de la opción de compra? Ante la entidad financiera. Ante la entidad financiera, no se registra en el certificado de libertad y tradición porque el bien es de la entidad financiera y no se puede perjudicar al dueño del bien. Entonces se radica ante la entidad financiera. Cuando se vence el plazo porque él sigue pagando su inmueble, pues no lo dejan ejercer la opción de compra hasta que le pague al acreedor. O si él busca ceder el contrato, no se lo dejan ceder porque está embargada la opción de compra. ¿Listo? Esa medida se puede rematar. Pues sí, es embargable, yo pienso que sí. Ahora. Hasta el monto donde... ¿Y cómo remata la opción de compra? Listo, digamos que es embargable. Se puede secuestrar. ¿Cómo la remata? ¿Por cuánto? ¿A quién se la vende y se la adjudica? Cuando dentro de la otra posición del contrato está condicionado a que el banco acepte quién la quiere coger. ¿Qué creen? ¿Y si Carlos nunca paga? Esa sería una buena pregunta. Si el leasing son 180 millones con opción de compra de 10 y no lleva apenas una cuota,
¿Qué van a rematar? No, pues esa es la pregunta que yo le estoy haciendo. Digo, sería una buena pregunta, yo la hice hace 5 minutos. ¿Sí? Ay, me encanta. ¿Ven lo interesante del derecho? Pero es que rematan ese bien inmueble. ¿Y cómo si es de la entidad financiera? O sea, si el deudor deja de pagar, la entidad financiera puede llegar a secuestrar el mercado. No, porque el proceso mediante el cual la entidad financiera recupera la tenencia de un bien se llama proceso de restitución de inmueble. No es un proceso ejecutivo. ¿Cómo? Espere. Pues vamos a respetar la palabra. Vamos a respetar la palabra ya de la doctora. Si se remata la opción de compra, ¿qué pasa con el resto de plata? O sea, yo voy a comprar el remate. ¿Qué compro? Nada. No van a rematar la opción. Por eso les digo. Esa va a ser la conclusión de la conferencia, no te preocupes. Yo los dejo con muchas preguntas y luego ya todas las respondemos. Señora, ¿me va a hacer la misma pregunta de cómo se remata? No, yo digo algo, o sea, si yo tengo un leasing por 180 cuotas de pago, ¿sí? Y yo tengo... Dígame la verdad, ¿usted tiene un leasing en 180? Tengo 150 pagos. Sí. O sea, para mí Sí. es embargable ese valor hasta los 180, o sea, si usted ya pagó 150 hasta los millones. 150, sí, no todo, hasta los 150 sería embargable. O sea, te pueden embargar Lo que yo he 150. pagado. Vale, pero entonces Lo que ¿a yo he quién pagado. se lo embargan? Si tú ya se lo pagaste a la entidad financiera. Correcto, o sea, se embarga y se le informa a la entidad financiera. Pero es que esa no es plata tuya, esa ya es plata de la entidad financiera. Para mí nadie puede pagar. Es que yo no estoy metiendo la plata en una cuenta de ahorros, yo le estoy pagando a un banco una deuda. Pero es un derecho que ya es una situación que yo ya pagué, es mi expectativa. ¿Cómo le hacían los gobiernos de la renta que pagué porque la opción de compra? Me preguntaste, pero es opcional. Entonces, si yo no quiero comprar, yo el banco no me va a devolver la plata y que me lo devuelva la plata. Ya vivió ahí gratis. Ya vivió ahí, sí, ya vendió. Ya pagó todo el tiempo. Ya pagó el Ya arriendo. Pagó el arriendo. Doc, acá porfa. Espera que lee la palabra. Y miren que no solamente eso, surge otra pregunta. ¿Qué sucede cuando ya termino de cancelar todo el crédito, ya puedo adquirir la opción de compra, pero me quedo quieta? No le informo al banco que la quiero adquirir, el banco tampoco me va a citar a mí para hacer ejecutiva esa opción de compra. O sea, puedo seguir utilizando el bien inmueble, usufructuando, sin tener ningún tipo de consecuencia, por llamarlo de alguna manera, de embargo o de secuestro, porque ya el bien inmueble es mío, lo sigo utilizando y ya lo tengo que poner. Pues no es tuyo, tienes la tenencia, Claro, la propiedad no. Entonces no se hace. Pero a ver, si tú ya pagaste, ojo, al inicio dijimos la opción de compra es un derecho, una expectativa. Yo creo que es una expectativa, desde ya les doy mi conclusión. Ahora, ¿cuándo se vuelve derecho? Porque es un derecho condicionado a dos cosas: al vencimiento del plazo del contrato y al pago residual de la opción de compra. Entonces, si tú me dices, si yo tengo un contrato de leasing de 180 millones, ¿cierto? Y ya pagué las 179 cuotas y el valor residual, te jodiste. Ahí sí tienes la opción de compra. Pero no siempre hay valor residual. Tiene que haber valor residual para... No, Doc, a ver. En el leasing financiero, sí o sí tiene que haber valor residual, o no estamos hablando de leasing financiero, porque es un elemento esencial del contrato. O sea, por eso les dije, el hecho de que diga leasing no quiere decir que sea un leasing. Si no hay valor residual, ojo, porque están frente a otra figura jurídica que tiene otro tratamiento jurídico. ¿Listo?
Dime. En ese caso, ¿cuál sería? Podría ser... no, no, porque igual el operativo no tiene opción de compra. No, el habitacional. El habitacional puede ser, o puede ser un contrato de compraventa con derecho de dominio, puede ser, o sea, puede ser otra figura. Habría que analizarlo porque hay que analizar siempre los elementos esenciales del contrato para ver qué figura se constituye. Listo, entonces, hasta acá, Buga y San Andrés, embargable. Un derecho que está dentro del patrimonio del deudor, que es embargable. Ahora yo les dejo la pregunta, ¿cómo lo remato? Listo, embargable. Cumple su función de sacar el bien del comercio, porque no lo puedo ceder y no puedo ejercer la opción de compra. Pero al final, ¿cómo se paga al acreedor? Ya podemos encender la luz si quieren. Baja, porfa. Ahora vamos otra vez a Buga. Bajemos, porfa. Otro pronunciamiento. Ay, ay. ¿Qué dice? ¿Quién tiene el otro micrófono? Ah. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Doc? La opción de compra en el punto procesal analizado es una expectativa. El juzgado considera que la opción es una expectativa que solo se consolida al concluir el contrato. Cuando el locatario decide ejercerla, hasta ese momento no integra efectivamente el patrimonio del locatario como derecho realizable. En consecuencia, no reúne la aptitud para constituir objeto de la medida cautelar en el proceso ejecutivo en esa etapa. Tenemos ahora otro pronunciamiento que dice, no es derecho, es expectativa, no es embargable. Bajemos, porfa. Tribunal Superior de Cali. Leámoslo, porfa. El doc nos colabora, bueno. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Unitaria de Uy, pero caliente, de pronto hay agua. Referido, el apoderado judicial de la sociedad demandante solicitó el embargo y secuestro de los derechos de crédito y económicos de carácter contractual del que es titular o tenga la demandada como locataria en los contratos de leasing financiero. El 09 de agosto de 2019, el juzgado negó la cautela contra esa decisión. La demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Ya te suelo porque ya está casi no alcanza, pero un poco más arriba. En subsidio de apelación, el primero fue resuelto negativamente. En el recurso argumenta que procede el embargo en tanto el locatario dentro del contrato de leasing financiero tiene unos derechos económicos en cuanto es titular del crédito correspondiente al pago del precio del leasing, permitiéndole posteriormente adquirir el bien objeto del contrato. Visto el asunto, puesto a consideración bajo jurisprudencia parcialmente transcrita, no se aprecia desacertada la decisión de negar el embargo de los derechos de crédito que tiene la demandada importaciones y exportaciones Phoenix SAS. Como locataria en diversos contratos de leasing con entidades financieras, ciertamente es claro que por este tipo de contrato de leasing únicamente entrega el uso del bien conservando el derecho de la propiedad para ella misma con el compromiso solamente que al finalizar el término del contrato, si se ha pagado la totalidad de los instalamientos, el locatario puede hacer uso de la opción de compra para adquirir el bien, previo pago de un valor pactado desde cuando se contrató. De ahí que no sea posible embargar derechos inciertos sujetos a una condición.
pues los bienes continúan siendo la propiedad de la entidad financiera, el leasing, sin que se trate de un derecho de crédito del artículo 599. Suficiente lo considerado para confirmar la providencia objeto de operación. Entonces, Buga dice que sí, que no. Y este dice que no. Ay, sí. Tenemos 2 sí y 2 no. Sí. Y 2 dicen hay un derecho económico que es sujeto de operaciones mercantiles porque se pueden ceder. Y 2 dicen no, son expectativas. Por tanto, las expectativas pues no se pueden embargar. Y entonces, baja. Y entonces, ¿quiénes dicen es un derecho? ¿Quiénes dicen es una expectativa? Los quiero ver sosteniendo esa posición dentro de un proceso de insolvencia. ¿Listo? Después de esto yo les voy a dar las herramientas para que lo puedan hacer, claramente. Pero entonces el leasing es una expectativa. ¿Y yo relaciono las expectativas? No. Entonces respondemos a la primera pregunta. Ahora, obviamente si no he terminado de pagar el leasing, esto aplica solamente si no he terminado de pagar el valor residual, porque si obviamente yo pago el valor residual, si tengo un derecho consolidado, o sea, si pongo el ejemplo de lo que planteaba la DOC, dijo, no, pues yo pago todo el contrato y pues no ejerzo la opción de compra y me quedo viviendo ahí indefinidamente. No, ahí ya hay una opción de compra, un derecho completamente materializado. Entonces, para mí, el leasing o la posición del locatario en un contrato de leasing frente a un eventual proceso de insolvencia no constituye un derecho que deba relacionar como activo en la solicitud. Constituye una expectativa. Mi posición la defiendo en todos los procesos. ¿Por qué? Porque igual a mí piensan otros juzgados. Al final, ¿de quién es la decisión? Del juez. Si es que la entidad en la otra parte del proceso pues alega que sí se debió haber relacionado. Pero para mí, no. Para mí, ya ustedes sacan sus conclusiones. Entonces, todo esto para saber si relacionamos o no el leasing en la solicitud de insolvencia. Ahora, la deuda. Porque el hecho de que no sea un activo no quiere decir que no sea una deuda. Relaciono la deuda y cómo la relaciono en un proceso de insolvencia. ¿Quién sabe? ¿Cómo? La DOC tiene un leasing a 180 millones. ¿Tú cómo crees que debería relacionar esa deuda en el proceso? ¿Como un pasivo? Sí, porque es una deuda, pero ¿por cuánto? Por el valor que falta Por el valor que falta, ¿por qué? ¿Por pagar? O sea, si tú tienes un contrato de 180 millones y has pagado 100, sí, ayúdeme porque O sea, sería el pasivo, sería 80. el pasivo, eso es lo que tú relacionarías dentro de la solicitud. Perfecto. ¿Quién más? No sé, no. No, para mí hay que relacionar en la cuota, porque es un gasto. Vamos al ejemplo de la doctora. Vive ahí y paga 3 millones de pesos. Para mí debe aparecer como un gasto del deudor. Y entra el día, ¿sí? Pero entra el día sin claro. Depende. El gasto No, en este ejemplo. más el de la deuda que Vamos hay. para allá. ¿Cómo? Se debe el gasto mensual que es el CAR más la deuda restante que hay. Pero entonces sería imposible llegar a una graduación y calificación de créditos porque todos los meses se va a causar un canon nuevo, entonces sería imposible cuantificar o pues ya declarar en cuánto queda esa obligación dentro del proceso.
No, o sea, tú dices, debo declarar lo que debo, más el gasto mensual. Yo voy a pagar de arriendo. Ah, como gasto. Como gasto, Ok, claro. ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se relaciona? Bueno, entonces para esto vamos a poner dos ejemplos. ¿Adivina de cuánto es el leasing? De 180 millones. Listo, vale. Leasing 180. ¿Cuotas adivinen de cuánto? De 1 millón de pesos mensual. Excelente. El leasing lleva 10 meses. O sea, ¿cuánto debió haberle pagado al banco? 10 millones. Y los pagué. Voy al día. Voy al día. Y en el mes 10 coloco mi solicitud de insolvencia. ¿Hasta ahí cuánto creen o por cuánto creen que debo relacionar el leasing dentro de la solicitud de insolvencia? ¿170? Cero. 0 pesitos, 0 pollitos, 0. Si yo estoy en la posición de locataria en un contrato de leasing y estoy al día y me declaro en insolvencia, no hay deuda, estoy al día. No hay pasivo, no existe pasivo. Ya vamos a ver qué es lo que existe. Pero deuda no hay. Ahora, ¿qué consejo les doy? A pesar de que el leasing esté al día, mencionen que hay un crédito de leasing en cero. Esa va a ser la clave para que más adelante no tengan una afectación de pérdida del derecho de descargue. Coloquen que hay un leasing en 0 pesos. Usted blíndese en salud porque usted recibe al cliente hoy, radica su solicitud de insolvencia hoy, pero la primera audiencia la va a tener en un mes probablemente. Les voy a cobrar o yo. Entonces, si está al día, no relaciono deuda, pero relaciono que existe un crédito en cero. ¿Por qué? ¿Qué tal que el deudor justo dejó de pagar cuando fue admitido al proceso de insolvencia? Pues esa deuda se tiene que actualizar. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Al valor de los cánones dejados de pagar. O sea que vamos al segundo ejemplo. Ahora sí, ¿cuál es el segundo ejemplo, Doc? ¿De cuánto? 3 meses. 3 meses, ¿qué es cuánto? 3 millones. Se relaciona lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Quién lee, porfa? La clave está en la ley. ¿Quién lee? Regálame agua. Se debe incluir el leasing como una deuda. Artículo 539, numeral 3. Una relación completa y actualizada de todos los acreedores en el orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y siguientes del Código Civil. Las obligaciones amparadas con garantía mobiliaria constituidas a favor de las empresas vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, garantizados mediante aportes sociales individuales y ahorros permanentes en el caso de los fondos de empleados, se hará considerados de la segunda clase prevista en el artículo 2495 del Código Civil, cumpliendo los requisitos de la Ley 1676 de 2013 hasta el monto de dichos aportes y ahorros que deberán precisarse y cuantificarse como se exige en el numeral siguiente. Si el crédito excediere de tal monto, el saldo restante se calificará en la quinta clase. Se deberá indicar nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía, diferenciando capital e intereses aún en los cánones vencidos de los contratos de leasing.
y otros ¿Hasta ahí? conceptos. ¿Qué debo relacionar? La respuesta está en la ley. Hay una teoría, ¿no? Por ahí salió alguien a decir que hay que relacionar el valor del contrato, todo el contrato. Desacertado completamente. Lo que se relaciona como pasivo, como deuda, dentro de la solicitud de insolvencia, son los cánones adeudados al momento de la presentación de la solicitud. Entonces, si su leasing vale 180 y lleva pago 100 y no debe nada, ¿qué relaciona? Cero. ¿Copiado? No tenemos un señalador de casualidad, como no hay tablero. Bueno, voy a tratar de ser práctica. Óiganme lo siguiente. Ya sabemos que el leasing es, la opción de compra es una expectativa, ¿cierto? Y ya sabemos que dentro de la solicitud de insolvencia se relacionan los cánones en mora, solo esos. Y los cánones siguientes, si yo soy admitida hoy 23 de mayo, bueno, hoy no porque hoy no es día hábil, pero digamos que sí. Si soy admitida hoy 23 de mayo y vengo al día en mi leasing, soy admitida hoy, pero no sé, ese ingreso con el que yo pagaba el leasing ya no está y ya no voy a poder seguir pagando el leasing. ¿Qué pasa con esos cánones posteriores? Que se vuelven deuda. Se actualizan en la audiencia. Pero ¿y si no puedo pagar? ¿Me quedo ahí en la audiencia de graduación y calificación de créditos indefinidamente? ¿Qué pasa? ¿En qué se constituyen los cánones de leasing posteriores a la admisión del proceso de insolvencia? Gastos de administración. ¿Y qué pasa con los gastos de administración? Pueden ser perseguidos ejecutivamente. Baja hasta gastos de administración, por favor. No. Baja. Eso. Entonces, si yo incumplo con mi canon ya estando dentro de la insolvencia, ya estoy incumpliendo una obligación dentro de la insolvencia como deudor, que es pagar los gastos de administración. Les voy a hacer una pregunta divina. ¿Qué son gastos de administración? ¿Qué son gastos de administración? Todo el mundo me dijo que eran gastos de administración. ¿Qué son gastos de administración? Ahí les pongo la ley. ¿Qué son gastos de administración? Gastos necesarios para la subsistencia del deudor, las personas a su cargo y la conservación de los bienes. ¿Qué es eso? ¿La cuota del club? Ay, si yo necesito eso para sentirme bien. ¿Qué son gastos de administración? ¿Cómo? Los gastos de administración finalmente pues son gastos que no se pueden relacionar ahí. Interesante. Vea, yo no sé, yo la verdad con la reforma peleo mucho porque Sí para se mí... relaciona, pero igual no tienen un resultado que me afecte económicamente a mí. Porque son, espérenme, le explico. Gastos de servicios públicos, la cuota del club, todos los alimentos de mis hijos, de mi familia, de todo el mundo, hasta el perro, ¿sí? Entonces yo digo, pues esos gastos son propios de mi subsistencia y de las personas que dependen de mí, ¿sí? Entonces son necesarios. Listo, sí, sí. Entonces, ¿qué dice la ley? Gastos de administración. Y ese artículo sí que con la reforma quedó bien enredado y largo. No los voy a hacer leer porque se van a aburrir un montón.
Entonces la descripción inicial dice todos los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y sus personas a cargo y la conservación de los bienes. En la práctica yo puedo decir que es todo, pero pues hay que tener un sustento jurídico para lo que uno habla, ¿no? Entonces, como no fueron claros cuando actualizaron esta ley, pues vámonos por analogía a la 1116. ¿Y qué nos dice que son los gastos de administración? Sube, por favor. ¿Qué dice? Ya. Todos los gastos posteriores al inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración. No, eso no lo lean, porque el tratamiento es diferente. Pero ¿cuáles son los gastos de administración? Todos los gastos posteriores al inicio de insolvencia. ¿Cuáles son los efectos del inicio del proceso de insolvencia? ¿Cuáles son los beneficios iniciales del proceso? ¿Qué más? Suspensión de procesos ejecutivos, cobro coactivo, restitución de bienes, prohibición del inicio de nuevos procesos ejecutivos, de cobro coactivo, restitución de bienes, suspensión de descuentos de nómina, suspensión de las medidas cautelares aún no totalmente practicadas, dice la ley, prohibición de pagos, prohibición de cobros. Ya. ¿Que aplican sobre cuáles deudas? Las que están relacionadas en el proceso de insolvencia. Y si yo incumplo en los gastos de administración, ¿qué creen que pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Yo soy sorda. Duro. ¿Entran? Pueden ser cobradas coactiva y ejecutivamente. No le aplican los beneficios del proceso de insolvencia. No le aplican. Si yo incumplo mis obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia, me van a poder demandar, embargar, cobrar, llamar, de todo. Todo eso para que entiendan lo siguiente: una persona venía con un contrato de leasing, deudas, 180 millones de pesos. Se acoge al proceso de insolvencia. Debía 10 millones de pesos en cánones de leasing. ¿Cuánto relaciono como pasivo de leasing? 10 millones, perfecto. Soy admitida al proceso de insolvencia y sigo en mora, no pago. Todo lo posterior, ¿cómo se llaman? Y por esas deudas, ¿qué me pueden hacer? Téngala ahí. Negocio, no llego a un acuerdo. ¿Y a dónde me voy? A liquidación. 2 años, audiencia de adjudicación. Nada se dijo del leasing, esa vaina pasó desapercibido. Pero adivinen qué, yo no pago desde hace 2 años mi canon de arrendamiento. Y ya se extinguieron las obligaciones que coloqué en el proceso de insolvencia. Pero ahí no estaban los gastos de administración. Y me llama el banco en 4 años porque no quiso hacer el proceso de restitución de inmueble arrendado y yo sigo viviendo ahí sin pagar y me dice: debes 300 millones de pesos, cariño. ¿Legal? Sí. Completamente. Y es el problema de cientos de personas a las que llevaron a insolvencia engañadas diciéndoles que no pasaba nada. Y pasaron por todo un proceso de negociación, de liquidación, donde extinguieron sus obligaciones y ahora tienen un pasivo todavía más grande. Pero ¿usted cómo obliga al banco a que le restituya el inmueble? Si usted va y le dice: se lo quiero entregar, y no se lo recibe. ¿Qué pasa?
Es una deuda nueva. O sea, esa persona hizo un proceso de insolvencia y quedó peor. Señora Doc, ahora sí. Entonces, ahí volvemos a la pregunta anterior, al momento de relacionar los activos y pasivos. Estamos hablando que del leasing se va a relacionar solamente los cánones vencidos. Sí. ¿Y el resto? No, son gastos de administración. O sea, todo lo que surge después de que tú relacionas al corte de la solicitud de insolvencia es obligación pagarlo por el deudor. Si no lo paga, incumple con los gastos de administración que tiene como consecuencia el fracaso de la negociación, que es el proceso de liquidación. Y adicional se constituye en un nuevo pasivo que no se resuelve dentro del proceso de insolvencia. Por eso, entonces, suponiendo que me voy a liquidación, esa deuda mutaría natural, pero yo sigo... Muta natural lo que relacionaste. Exacto, sí. Y como debía 10 meses y entonces ahorita me voy a ponerme a pagar normal los otros meses, lo que sigue el contrato. Pero el banco, cuando yo quiera hacer la opción de compra, el banco... Al final. Arriba. No, ahora arriba. ¿Me entienden el problema que existía? La incertidumbre, no, existía. Yo hablo es porque sé. El problema que existía con el leasing, o sea, lo complicado que era decirle a alguien, acójase a insolvencia, pero tiene que seguir pagando, pero está en mora, pero entonces eso que va a ir a liquidación, no sabemos si puede ejercer la opción de compra, pero igual le toca seguir pagando. Porque es que si usted no sigue pagando, todo eso se va a volver en una deuda nueva y pues de nada le sirve el proceso. ¿Me captan? Sí, señor. Entonces, arriba. Dentro de la reforma existe una figura que se llama renegociación y terminación unilateral. Para evitarnos, no puedo decir la palabra, estamos en vivo. Ese problema jurídico, pues se colocó esta figura. ¿Y qué dice esta figura? Si usted se va a coger a insolvencia y tiene un leasing y sabe que no puede seguir sosteniendo ese contrato, acá le damos la posibilidad de que lo termine y corta la deuda. Yo creo que esa figura solo la he usado yo en Colombia. No he visto a ningún otro colega que lo haya hecho. Yo sí, y por eso las explico. Yo no les explico nada que yo no haya hecho. Esto no son teorías, la práctica. ¿Qué dice la figura de renegociación y terminación? Se las voy a explicar porque vamos cortos de tiempo y faltan 4 horas. Entonces, dice, si una persona se acoge a un proceso de insolvencia y tiene un contrato de arrendamiento comercial, porque también sirve para el que vive en arriendo, no solamente para el que tiene un leasing. De pronto usted también tiene un contrato de arriendo y no quiere quedarse ahí, pues lo puede terminar. Si una persona tiene un contrato de arriendo comercial o financiero, leasing, de los que sea arrendatario o locatario, o sea, yo puedo estar en cualquier posición del contrato. Perdón, cuando sea arrendatario o locatario. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Lo primero, plantear renegociar el contrato en la audiencia. Sí o sí, paso 1, llego a la audiencia, se instala la audiencia, se hace su control de legalidad respectivo y una vez se precluye, alzo la mano y digo, señor conciliador, señora conciliadora, dentro de este proceso mi cliente, obviamente si trabajan para el deudor, si trabajan para el acreedor, ya saben lo que les viene. Mi cliente tiene un contrato de leasing y nosotros queremos renegociar ese contrato y planteamos lo siguiente. Entonces el contrato está a 180 cuotas, con un canon mensual de 3.600, con una tasa de interés del 1,2%. Entonces planteamos bajar la tasa, ampliar el plazo, lo que le plantearían a un acreedor hipotecario. ¿Ya ven en qué les va a decir la entidad financiera? Que no. Hasta ahora, ¿no? Esperemos que cambien de parecer. Pero les van a decir
No tengo potestad para renegociar el contrato. Si ustedes dicen, por favor que quede en el acta, que quede en el acta que la apoderada de la entidad manifiesta que no es posible la renegociación. Sí o sí es requisito renegociar primero. Es requisito. Después de que usted plantea eso, entonces viene, ayúdenme a leer, en caso de que no se logre, la doctora, regálame ahí. En caso de que no se logre la negociación, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato unilateralmente con solamente comunicar tal decisión a su contraparte y al conciliador, quedando el deudor sujeto a la entrega inmediata del bien en las condiciones previstas en el contrato y a las sanciones contractuales o legales del caso, decididas mediante incidente por el juez del concurso, las que harán parte del pasivo a negociar o liquidar. En todo caso, la terminación del contrato por iniciativa del deudor. Hasta ahí. Pero, no, quédate con el micrófono, quédate ahí. Espera. Entonces, la apoderada de la entidad, el apoderado de la entidad me dice no renegocio. ¿Yo qué digo? Solicito que quede en acta, bien. Y comunico la terminación unilateral del contrato. Me molesta acá Sara. El conciliador me dijo, lo tengo que revisar. Yo le dije, no señor, usted no tiene que revisar nada. Pero es que yo le estoy comunicando, no le estoy pidiendo permiso ni aprobación. Porque eso es facultad del deudor. Si el conciliador les dice voy a revisar, dígale, tiene que revisar sus conocimientos. Capacítese. Venga las capacitaciones que programan, sí. Entonces usted les dice, comunico la terminación del contrato de leasing. Unilateralmente. Acá se le metieron al rancho a las entidades financieras, modificaron pacta sunt servanda. ¿Qué dice eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era? Las partes son para cumplirse. Atenerse a la voluntad. La voluntad de las partes es obligación dentro de los contratos, para ellas mismas. Y acá modificaron toda la voluntad de las partes, porque no está la terminación unilateral dentro del clausulado de los contratos de leasing por parte del locatario. Y acá legalmente la incluyeron en todos los contratos de leasing que versen dentro de un proceso de insolvencia bajo la ley 1564 de 2012, reformada por la 2445 del 2025. ¿Cómo la ven? Pero no es solo así. No es como que voy, renegocio y como no me aceptaron, bueno, listo, terminémoslo. No. Hay unas reglas. ¿Cuáles son, Doc? En todo caso, la terminación del contrato por iniciativa del deudor podrá darse cuando acredite las siguientes circunstancias. 1. El contrato es uno de tracto sucesivo que aún se encuentra en proceso de ejecución. 2. Las prestaciones a cargo del deudor resultan excesivas, tomando en consideración el precio de las operaciones equivalentes o de reemplazo que el deudor podría obtener en el mercado. Al momento de comunicar tal decisión, el deudor deberá presentar un análisis de la relación costo-beneficio para el propósito de la negociación, de llevarse a cabo la terminación en la cual se tome en cuenta la indemnización a cuyo pago podría verse sujeto el deudor con ocasión de la terminación. Entonces, renegocio, me dicen que no, dejo expreso el no, comunico la terminación y ¿qué debo adjuntar? Análisis. ¿Qué análisis? El costo-beneficio. Que resulta excesivo con las condiciones del mercado similares. Tienen que buscar un inmueble y en cuánto está colocando el contrato de leasing una entidad financiera.
o eventualmente en cuánto se está arrendando un inmueble de similares condiciones en ese sector. Entonces mi canon de leasing son 2.300.000, un contrato de arrendamiento vale 1.800.000. Efectivamente puedo demostrar que es excesivo. Segundo, que beneficia la propuesta de pago. Entonces, si mi contrato de leasing es de ¿cuánto dije? 2.300.000. ¿Y un canon de arrendamiento es de cuánto? 1.800.000. Y yo hice una propuesta de 1.000.000 de pesos, ¿qué debería decir? Que tengo 500 adicionales disponibles. Que ahora mi propuesta no es de 1.000.000 de pesos, sino de 1.500.000, porque ya no voy a pagar 2.300.000 de canon de leasing, sino que ahora voy a pagar 1.800.000 de arrendamiento. Por ende, puedo incrementar mi capacidad de pago al momento de plantear la propuesta a mis acreedores. ¿Ven? Entonces no es así como que voy y comunico y ya chévere. No, y háganlo juiciosos, páguenle a un contador, pidan la certificación por parte de la entidad financiera, vayan y métanse a los simuladores que tienen las entidades financieras de colocación de leasing. Adjunten ahí en cuanto arrienda una inmobiliaria el contrato de arrendamiento. Como yo soy chévere, entonces les voy a obsequiar el memorial que ya tiene todo eso, para que ustedes solo reemplacen data. ¡Ay, tan linda! ¡Divina! Sois en todas. Listo. Entonces, se acabó el problema. Pero úsenlo. Porque si no lo usan, el cliente se puede estar viendo perjudicado si incumple su contrato en un futuro. ¿Listo? Sube. Baja. ¿Vamos a recreo? No alcanzamos. ¿Demos 5 minutos? ¿No? Se desordena, no alcanzamos. Bueno, ya vimos los gastos de administración. Ahora, acuerdo bilateral. ¿Qué es el acuerdo bilateral? ¿Saben cuál es la figura del acuerdo bilateral? ¿No? Bueno. ¿Cómo? No. Acuerdo bilateral. No me digan que no saben porque están desaprovechando una oportunidad magnífica. Es un acuerdo que se hace entre el deudor y uno de los acreedores, independientemente de si son una pluralidad. Ok, sí, aplica. Entonces el acuerdo bilateral, señores, es una figura que trae la reforma de insolvencia. Antes, el proceso de insolvencia solo terminaba de 2 formas en su etapa de negociación. Un acuerdo de pago para el que necesitábamos que la mayoría fuera del 50, más del 50% o el 60% de los acreedores, siempre plural, votara positivo a nuestra propuesta de pago y llegamos a un acuerdo con todos, para pagarle a todos. Ahí podemos mostrar el auto. Listo. Entonces, se hace una figura, nosotros la utilizamos, beneficia un full al deudor, pero es controversial, Si no se llegaba a un acuerdo, ¿qué pasaba? Digamos, siguiente caso, la doctora Luceli tiene deudas. Entonces debe el predial 1.000.000. Debe el carro 2.000.000. La hipoteca 3.000.000. Y entre créditos de libre inversión, tarjetas de crédito, ¿ahí van cuánto? 6. 14. Debe 20 millones de pesos. Entonces ella tenía que ir al proceso de insolvencia y quería llegar a un acuerdo de pago, pero no logró la pluralidad. Se fue a liquidación y tiene una casa
que vale 200 millones. Y adivinen, ¿cuál es la regla de la liquidación? Pago con lo que tengo, ya, eso es sencillito. Ahora, embargable. Pago con mis bienes embargables. Y usted no le colocó afectación a la casa, ni patrimonio, y pues así le hubiera colocado afectación y patrimonio, tenía hipoteca. O sea, sí o sí, le tocaba entregar parte o la totalidad del bien, dependiendo de la deuda. Entonces, ¿en qué consiste el acuerdo bilateral? El acuerdo bilateral consiste en que en esa audiencia en la que yo negocio con mis acreedores y no logro la mayoría necesaria para llegar a un acuerdo con todos, es decir, el 50+1 o el 60%, no me vaya directo a liquidación, sino que yo pueda decir, espere. Quiero hacer un acuerdo bilateral. ¿Qué es un acuerdo bilateral? Es el acuerdo que yo puedo plantear con mi acreedor hipotecario, prendario o leasing financiero para solo pagarle a él, sacar el bien e irme a liquidación con las otras deudas. O sea, básicamente me dejan escoger pagar el carro, la casa o el inmueble donde vivo en leasing y las otras deudas se van a liquidación. ¿Con qué se pagan? Pues con los demás bienes si tiene, y si no tiene más bienes, se vuelven obligaciones naturales. ¿Sabían? Entonces, a través de la reforma se pone esta figura. Nosotros tuvimos un caso que es el siguiente. ¿Cuánto eran las deudas totales? 200 millones. 200 millones de pesos, deudas totales. Un activo con hipoteca al que hacía falta pagar solamente 15 millones. No, el otro. 4 millones. 4 millones de pesos, 2 cuotas. O sea, las obligaciones en quinta clase, ¿cuánto eran? 195. 4 millones, sí. 196 millones. Y nosotros planteamos pues una propuesta para todos, pero no les gustó el plazo. Entonces, adivinen qué dijo la mayoría. Y adivinen qué hizo Carlos. ¿Quién tiene el micrófono? Hizo un acuerdo bilateral donde al final la cliente pagó 4 millones de pesos, se fue a liquidación, le exoneraron 196 y conservó su casa. ¡Ah, qué bueno! Dijo. Maravilloso. Así es la jugada. No, pues uno tiene que... Doc, la introducción de la conferencia, ¿cuál fue? La negociación. Ahora uno intenta negociar, pero si no quieren negociar, hay figuras como el acuerdo bilateral y la terminación unilateral del contrato de leasing o de arrendamiento, para que las utilicen. ¿Listo? Baja. ¿Qué pasa si se me pasó a hacer el acuerdo bilateral? No sabía que eso existía y estoy en liquidación. Le tengo una muy buena noticia. Lo puede hacer en liquidación antes de la audiencia de adjudicación. Lo puede hacer en liquidación. Si tienen clientes por allá con sus contratos de leasing de pronto incumplidos, con sus contratos hipotecarios, con sus contratos de prenda, pueden intentar el acuerdo bilateral dentro de la liquidación. ¿Cuál es el argumento? El artículo 569. ¿Quién me ayuda a leerlo?
No, sí. Artículo 569. Acuerdo de negociación de deudas dentro de la liquidación patrimonial. El nuevo texto es el siguiente. En cualquier momento de la liquidación y antes de la celebración de la audiencia de adjudicación, el deudor y un número plural de acreedores que representen más del 50% de los votos determinados en la liquidación o en su defecto de las que consten en la relación definitiva de acreencias de la negociación podrán celebrar un acuerdo de negociación de deudas dentro de la liquidación patrimonial. El acuerdo deberá reunir los mismos requisitos exigidos en los artículos 553 y 554 y quedará sujeto en todo lo previsto sobre el mismo en el presente título para su aprobación y verificación de legalidad. Igualmente podrá convenirse los acuerdos parciales de que trata la segunda parte del numeral tercero del artículo 553 en los términos y con las consecuencias en el proceso. Adivine cuáles son esos. En igual sentido podrán celebrarse los contemplados en el artículo 553, que son los acuerdos bilaterales. Esa es la respuesta jurídica a por qué se puede hacer un acuerdo bilateral dentro de un proceso de liquidación patrimonial. Si tienen bienes por allá, no los dejen perder. Ahora sí. Ahora sí. Entonces el derecho, la opción de compra es un derecho, una expectativa. Digamos que alguien lo relacionó como un derecho. ¿Cómo lo adjudicamos? ¿Cómo lo rematamos? ¿Cómo evitamos que la persona pierda la opción de compra? ¿Cómo le salvamos el inmueble a la persona que se quiere ir a insolvencia y no quiere perder su leasing? Si ya viene en mora y estoy relacionando de pronto unos cánones ya vencidos como deuda dentro del proceso. Y la persona, bueno, sigue pagando, es admitida y sigue pagando, pero siempre va a haber ese pasivo ahí de mora, ¿cierto? De 10 millones, de 15, de 40. Y va a la audiencia de adjudicación y declaran obligación natural. Las obligaciones naturales, ¿qué son? ¿Qué son las obligaciones naturales? Vía coactiva y ejecutiva. Son obligaciones que no se pueden exigir por vía ejecutiva y coactiva. Pero deja de existir la obligación. Esa gente que le dice y le dan el paz y salvo. Quiero ver el primero. Simplemente no lo pueden ejecutar. Se puede revivir, por supuesto, una novación, aceptar un acuerdo de pago posterior a la adjudicación. Puede volverse obligación civil. Pero supongamos que adjudican y mutan a obligaciones naturales. ¿Qué le podría decir al cliente? Pues igual, vaya y pague los 10 millones que estaba debiendo para que pueda ejercer la opción de compra al final del contrato. Ya, sencillo, vaya y negocie. Pero tuvo que haber seguido pagando después de haber iniciado el proceso de insolvencia. Pero es que hubo una controversia y relacionaron la opción de compra como un derecho, como un activo. Adjudíquelo. Lástima, ¿acá hay alguna liquidadora, algún liquidador de casualidad? No vino la doctora. Adjudíquelo. Si le toca al banco, fenomenal.
pero si no le toca al banco, o si le toca a varios, cuantifíquelo realmente, porque no es la cuantificación contable de la que habla el estatuto tributario, es realmente cuánto vale eso para el deudor, cuánto le toca, y si no le toca nada, porque los contratos de leasing tienen unas reglas de liquidación de contrato. Y yo no sé, Sara, yo no he visto el primero donde se haya terminado y le haya quedado saldo a favor al cliente. No, nunca. Nunca, no he visto. No existe. No existe. Cuantifíquelo. Entonces mi conclusión es, si alguien gana la pelea de que la opción de compra o la posición económica de un deudor dentro de un proceso de insolvencia es un activo, un bien, porque es un derecho económico, no lo puede cuantificar. Y hay una imposibilidad material de adjudicarlo. ¿Por qué? Porque se lo pueden dar a usted, pero si a usted no le gusta el banco, ¿qué pasa? No va a poder ocupar esa posición dentro del contrato. ¿Y cómo lo vuelven líquido? No se puede. Le va a decir al banco, venga, devuélvame porque acá se dijo que valía 3 millones, devuélvame 3 millones de pesos. Entonces hay una imposibilidad material. Entonces yo les digo, ¿cuál es mi práctica? Si el cliente está al día, relaciono que la deuda está en cero y la relaciono, indico que tiene un contrato de leasing. Si está en mora, obviamente coloco la deuda, pero yo no llevo realmente a ningún cliente que esté en mora en leasing a insolvencia. ¿Por qué? ¿O no lo llevaba? Ahorita con las terminaciones unilaterales los llevo, pero antes, ¿por qué no? Porque lo estaba sometiendo eventualmente a un pasivo adicional al que estábamos resolviendo dentro del proceso. En vez de hacerle un favor, le hacía un mal. Yo no relaciono el leasing como activo, no está en el acápite de activos de mis solicitudes, ni como derecho. Pero sí lo relaciono, ¿por qué? Porque digo, tengo un leasing en cero. Porque existe algo que se llama la pérdida del descargue. ¿Qué es la pérdida del descargue? Es la sanción legal que existe para el deudor de mala fe. ¿Por qué se puede perder el derecho de descargue? ¿Quién lee el artículo, por favor? Y léanlo, sí voy a hacer que lo lean todo, porque son varias cosas por las que se puede perder el derecho de descargue, para que no lo omitan en sus solicitudes. No habrá lugar a este efecto si mediante incidente promovido por cualquier acreedor el juez encuentra en la solicitud de cualquiera de los procedimientos de insolvencia el deudor dolosamente omitió información que claramente se pudiera considerar relevante para la torna de decisiones por parte de los acreedores, como ingresos, bienes o créditos, los ocultó o simuló deudas, o que durante el trámite de la negociación de deudas o de la convalidación de acuerdos privados se abstuvo de actualizar la información que dispone el número 4 del artículo 545 en relación con su situación de crisis económica y direcciones de notificación, o que realizó conductas activas u omisivas que hubieran impedido o dificultado la venta de un activo cuya posibilidad se prevé en el artículo 570A. Tampoco habrá lugar a aplicar dicha regla si prosperan las acciones revocativas o de simulación que se propongan en el curso de los procedimientos y respecto de los saldos insolutos por obligaciones alimentarias. Igualmente perderá tal beneficio el deudor que con dolo o culpa grave hubiera ocasionado el deterioro de los activos que componen el inventario a adjudicar o lo hubiere permitido, habiendo podido evitarlo, a menos que antes de iniciarse la audiencia de adjudicación o durante su desarrollo compense en dinero efectivo el perjuicio causado a sus acreedores
o llegue con ellos a un acuerdo sobre la forma de hacerlo. Muy bien. Hay que ser coherentes con toda la solicitud que se coloca en el proceso de insolvencia. Yo ya les di 2 herramientas. Si ustedes están al día en el leasing o estén en mora en el leasing, independiente de cómo vaya ese leasing en el acápite de acreencias, yo no lo relaciono en el acápite de activos. ¿Por qué? Porque no hay una regla jurídica que diga que un contrato de leasing en ejecución, en un contrato de leasing en ejecución, el locatario tenga un derecho. Y las expectativas son eso, meras expectativas. Yo no lo relaciono. Pero porque sí, independientemente de que no haya deudas, lo relaciono en el acápite de deudas, en 0. Porque estoy informando que lo tengo. Y con esa mera información me blindo, no, arriba, me blindo del dolo, lo estoy informando. ¿Cómo lo usa el acreedor? Él verá, pero yo lo estoy diciendo. Ahora es mi interpretación jurídica con sustento de que no es un activo. En una controversia, veamos qué dice el juez, pero yo lo sostengo y tengo cómo. Entonces, si estoy informando que tengo un leasing o con deuda o sin deuda, inmediatamente elimino el dolo de una eventual solicitud de pérdida de descargue. ¿Por qué? Sara, ¿te acuerdas? Itaú, Bucaramanga. ¿Qué pasó? Pero no digamos nombres. Bueno, en este proceso el proceso había cursado la negociación de deudas, ningún acreedor había mencionado la existencia de crédito financiero de leasing. Se cursó toda la liquidación patrimonial y en la audiencia de adjudicación apareció el acreedor que tenía a su cargo el crédito de leasing, informando a la mesa de acreedores la existencia del crédito que se había consolidado previo a la admisión de la negociación de deudas y que efectivamente ya existía un plazo cercano para que se cumpliera la opción de compra. En ese momento el juez, que estaba a cargo de la audiencia de adjudicación, sancionó al deudor al haber omitido informar a sus acreedores la existencia de ese crédito y en contraprestación la existencia de ese posible activo y negó el descargue de las obligaciones. A pesar de que se presentaron recursos y demás, la decisión quedó firme. Y decretó la terminación del contrato. Y la terminación del proceso sin el descargue de las obligaciones. ¿Ven? Casos de la vida real. Casos de la vida real. Entonces, señores, ¿qué más dice ahí? A ver. No. Y hay un poco de temas. Baja, porfa. Baja. Intereses en la liquidación, baja. La normalización del deudor y la reincorporación, temas de data crédito y SIFIN, baja. La muerte del deudor en la fase de negociación, acuerdos bilaterales anteriores a la reforma, embargo del salario, sociedades patrimoniales y conyugales en un proceso de insolvencia. Bueno, temas que estaremos tratando en el seminario que vamos a estar dando nosotros como firma en Atria, para que les pueda llegar el documento que les dije, que es el memorial por el cual uno solicita la terminación unilateral, escanean el QR y se unen a la comunidad académica que tenemos, donde compartimos información constantemente de actualidad y pues vamos anunciando de pronto los eventos y capacitaciones que damos nosotros propiamente. ¿Listo? Señores, muchas gracias por su atención, por su participación. Señores, muchas gracias por todo. Espero que se lleven de pronto un panorama más amplio sobre la figura del leasing, de cómo defenderlo, de cómo recuperar
recuperar patrimonialmente, integralmente a los deudores y la buena práctica jurídica en los procesos de insolvencia. Listo, muchas gracias.